Saludos muchachos, vamos a hacer una práctica de dibujo a mano alzada que incluya nuestros primeros apartados de perspectiva que hemos visto en clase. Para esta oportunidad voy a utilizar un Sharpie, un brush pen marca Pentel y un portaminas de calibre 2H en grosor 0.5 milímetros. Entonces, recordemos que cuando estamos dibujando perspectiva estamos buscando generar la ilusión de la representación de volúmenes. Cuando hablamos de perspectiva isométrica estamos usando líneas paralelas a 30, 150 y 270 grados. Es lo mismo que decir a 90 grados. Por ahora no voy a construir una retícula, solamente voy a hacer una práctica muy sencilla de prismas y cubos que después puedo convertir en diseños más complejos. Entonces las proyecciones que yo haga aquí de volúmenes van a ser extremadamente simples. Un rombo donde voy a procurar la mayor similitud posible entre cada par de lados, los que vayan hacia la izquierda y los que vayan hacia la derecha, y líneas paralelas que van a tratar de ser lo más rectas posibles. Voy a tratar de no peinar la línea, voy a tratar de no complicarme demasiado con cada construcción. Simplemente voy a tener una base que me permita elaborar un diseño más complejo. Recuerden pues la línea de construcción, aunque eventualmente mi estructura en 2H se va a eliminar, pues voy a procurar que las líneas no tengan un aspecto pues ni afanado ni que sean líneas peinadas. Hagamos 4 de estos sólidos simples. Se van a acercar a perspectiva isométrica, pero también van a tener la apariencia estable que tienen los cubos o prismas cuando los ubicamos hacia la región central de una retícula de 2 puntos de fuga. Entonces vamos a seleccionar cualquiera de esos cuatro figuras que tenemos aquí para empezar a resolverla. Déjenme cuadrar un poquito el enfoque. Entonces vamos a empezar con la que está arriba a la izquierda. La idea de estos ejercicios que vamos a estar haciendo, obviamente, es que no dependan solamente del dibujo a mano alzada, porque pues, o sea, fíjense, mis cubos no son perfectos. Válganse de la retícula, como vimos la construcción en clase utilizando las escuadras. Ya saben que tienen la libertad de hacer la práctica manualizada, pero que eso es completamente opcional. ¿Listo? No vayan a dejar que un ejercicio les quede mal hecho porque no tengan la paciencia de hacer una retícula unos minutos antes, ¿vale? Pero entonces, ¿cuál es la esencia de este tipo de ejercicios? Y esto se va a practicar sobre todo en perspectiva isométrica, pero realmente en perspectiva isométrica y en perspectiva lineal de 1, 2 y 3 puntos de fuga, se puede llevar a cabo el mismo tipo de ejercicio, que consiste en partir de un prisma o un cubo o un conjunto de los mismos y utilizar esas figuras simples, esos sólidos básicos, como guías y como estructuras básicas a partir de las cuales generemos diseños más complejos, pero que tengan una representación lógica como volúmenes. Entonces, si yo digo, utilicemos en este primer cubito que está en la parte superior izquierda de esta página de la retícula, pero vamos a construir ahora un trapecio aquí encima. Y ahora voy a conectar cada una de las 4 esquinas de ese trapecio con cada una de las 4 esquinas. Voy a terminar de interpretar aquí el rombo, que sería la base cuadrada proyectada en perspectiva. Entonces decimos, conectamos una con otra y una con otra. Entonces lo que me va a salir de ahí ya es una figura prismática, pero que tiene una apariencia más irregular. Ahora yo puedo decir, proyectemos, después de hacer, por ejemplo, nuestro primer corte, nuestro primer quiebre de figura, hagámosle proyecciones hacia afuera y hacia adentro. Pero entonces, recuerden que nosotros hemos estado hablando de diseño de formas, que de hecho es más importante todavía que perspectiva para propósitos de la clase. Entonces, si yo digo, ya tengo una forma dominante, esa forma está basada en trapecios o en un trapecio proyectado en 3 dimensiones. Entonces mantengamos la idea de que esa es la forma dominante y procuremos que las proyecciones que hagamos no vayan a ser tan grandes que empiecen a rivalizar con esta forma principal. Eso es muy importante cuando hablamos del tema de modulación, el tema de diseño de formas y el tema de jerarquía visual. Entonces si yo digo, hagamos una proyección aquí al lado, entonces yo digo, hagámosle una extensión a un segmento del prisma. Y aquí arriba
vamos a completar como la pequeña retícula donde estaría construido, pero inmediatamente vamos a empezar a buscarle cortes, quiebres. Entonces fíjense lo que estoy empezando a crear ahí. Quiero empezar con un... Yo soy muy adepto a... o bueno, más bien tengo un interés marcado por el diseño y el dibujo de elementos escenográficos. Entonces me parece interesante que empecemos como con rocas. Además me llama mucho la atención que elementos que se pueden sentir anodinos, de pronto irrelevantes incluso, puedan tener un alto sentido de diseño o un sentido muy disciplinado de diseño por lo menos. Entonces fíjense, aquí voy a completar, ni siquiera voy a crear otra vez como un cubito, simplemente voy a usar una línea que está recostada sobre el trapecio, una pequeña proyección, y entonces tengo ahí una figura complementaria pequeña, una figura complementaria mediana, y tengo mi forma principal que es grande. Ahora voy a empezar a jugar con algunas separaciones. Aquí no estoy haciendo proyecciones, simplemente voy a empezar a crear algunas separaciones visuales. Ya se van a dar cuenta cuando empiece a tintar por qué. También tengamos muy presente una cosa, muchachos, la idea de dar inicio a los ejercicios con un lápiz muy suave y después crear no reteñidos, sino los finalizados de un diseño utilizando una herramienta diferente, tinta diluida o sólida, marcador, brush pen, bolígrafo, rapidógrafo, un lápiz de graduación más alta. Todo eso es válido como bien lo saben. Para los ejercicios que estamos haciendo en clase, va a ser necesario que uno de los ejercicios tenga un nivel de matizado muy alto. De resto, pues no tienen que preocuparse por eso. Vamos a hacer una cosita, vamos a enfocar un poco más ese cuadradito que tenemos ahí. Entonces vamos a acercarnos un poco más. Permítanme ajustar un poquito mi trípode. Listo, entonces quiero que lo enfoquemos más para que puedan ver mejor a medida que le voy sacando detalles. Estamos en el minuto 7, vamos a procurar que este video no pase de 40 minutos. Tengo mi brush pen Pentel. Ya se pueden dar cuenta la intención de lo que pretendo hacer aquí. Tengo una roca, tengo una segmentación aquí en la parte superior para distinguir entre la parte que es puramente roca árida y la parte que consiste en pues un pequeño elemento de vegetación. De hecho, ese elemento podría llegar a repetirse aquí también. Eso tiene que ver incluso con el tema de modulación. Yo puedo decir, tenemos rocas trapezoidales, van a tener algún nivel de fertilidad de vegetación en la parte superior, pero de resto van a ser rocas completamente geométricas. Si ustedes quieren ver buenos ejemplos de este tipo de construcciones, sobre todo cuando se refiere a elementos escenográficos, busquen por favor el tema de escenarios isométricos para videojuegos, sobre todo lo que se trabaja para videojuegos, puede ser independientes o puede ser aquellos que no tienen un nivel de recursos tan alto. Entonces cuando por ejemplo se hacen diseños voxel con V-O-X-E-L, salen cosas muy interesantes. Pueden buscar por Pinterest, pueden buscar en ArtStation y van a encontrar unas referencias muy interesantes de construcciones visuales utilizando esa mecánica. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar a hacer un entintado muy sencillo. Tengo aquí mi brush pen tiene un nivel de carga alto, entonces voy a procurar ser muy moderado con mis trazos. Yo sé que pues por la posición de la cámara se va a estar cubriendo la mano a medida que voy haciendo el trazo, pero creo que ustedes entienden ya cómo vamos dibujando. No quiero dibujar desde abajo a la derecha hasta arriba a la izquierda porque es muy probable que mi mano, ya que yo soy diestro, corra la tinta. Entonces pues voy a dibujar como dibujaría normalmente, pero voy a procurar que no interrumpa mucho la aplicación de los trazos. Entonces empiezo desde trazos muy suaves, trazo de construcción. No estoy pensando en contornos duros, estoy pensando en segmentos que se van encadenando. Ustedes saben, esta es la mecánica fundamental de la clase y debemos cultivarla todo el tiempo, ¿vale? O sea, el espíritu de la clase es adquiramos el pulso durante el semestre en la medida de lo posible, pero es algo que toca construir todos los días. Entonces fíjense, donde había unas marcas ovaladas muy sencillas para representar de arbustos, puedo de pronto añadir una curva adicional. No me voy a poner ¿cómo se dice? Como decisiones de pronto muy apresuradas, como empezar a tratar de dibujar la textura de pasto. Eso no me interesa, pero yo puedo
poco a poco ir perdiendo el grosor de estas representaciones abstractas de arbusto y llegar a una pequeña partícula que se repita aquí y allá y pueda sugerir la idea de gramilla, de pasto, de una vegetación más pequeña. Sobre todo si la uso para quebrar la línea exterior del contorno, como pretendo hacer aquí. Entonces yo había marcado una plataforma pues completamente trapezoidal, completamente recta, pero aquí estoy atacando la integridad de ese contorno de manera deliberada para sugerir la presencia de pasto. ¿Listo? Entonces, poco a poco, ¿listo? Esto es de mucha paciencia. No necesariamente es un ejercicio que les debe tomar mucho tiempo hacer. Esa es una de las ventajas de la tinta, pero yo recomendaría que unos minutos de cada ejercicio se estén utilizando, como yo los estoy utilizando aquí, para ir planeando y para ir diagnosticando cómo les está saliendo el ejercicio. ¿Listo? No lo adopten como una plantilla que tienen que ir llenando, sino recuerden que nosotros estamos de manera dinámica buscando ir complementando y finalizando el diseño. Es decir, nosotros creamos unas bases geométricas, creamos unas bases muy elementales, o bueno, un poquito más complejas a medida que ustedes lo necesiten, y a medida que vamos entintando, no solamente reteñimos, sino agregamos detalle e incluso podemos llegar a cambiar algunas cosas. Eso está perfectamente bien, pero eso no, o sea, eso se improvisa, así como yo en este momento improvisé una ramita extra para el árbol, por ejemplo, pero se debe hacer con paciencia, ¿sí? O sea, no hacerlo a la carrera, pues. Porque la carrera lo que va a pasar con más probabilidad es que se vayan a poner a rellenar literalmente toda el área, que se pongan a delinear con esa línea gruesa que hemos atacado tanto en clase, ¿listo? Una línea que no tiene verdadero calibre, sino que sale gruesa por accidente. Fíjense que una cosa que yo estoy haciendo mucho es usar trazos curvos cortos. El trazo curvo corto y el trazo recto corto son muy importantes para toda forma de bocetación. Con tinta es todavía más importante, porque esa es una manera como pueden ir buscando ese trazo de construcción del que yo hablo tanto y evitar deteriorar sus dibujos y que no tengan esa apariencia como accidentada, como apresurada, ¿listo? O sea, fíjense, hay algunos momentos más gruesos, algunos momentos de línea más delgada, pero todo debe ser intencional. Entonces vamos a movernos un poquitico más rápido, ya que entienden lo que estoy haciendo aquí en términos de mecánica. Y vamos a agregar también bloques de sombra completamente negra. Entonces, afortunadamente el brush pen, como está tan nuevo, no necesita que yo le esté dando como recarga constantemente. Y pues es una herramienta que no necesita eso. De hecho, es un error pensar que tenemos que estarlo presionando. Recuerden que aquí se ve la carga de tinta y que esto nunca debe estar inundado. Si lo está, el brush pen va a derramar chorros de tinta y probablemente el dibujo se dañe, pero también pues van a estar desperdiciando su herramienta, que aunque no es tan costosa, es valiosa y hay que procurar preservarla bien. Esto que estamos haciendo lo podemos hacer también en tinta, no hay ningún lío. O sea, yo le echo muchas flores al brush pen, pero no quiero dejar de recordar que en ningún momento están obligados a comprar algo que en el momento no puedan o no quieran comprar. Tal vez algunos de ustedes no se entienden tanto con el dibujo o simplemente no lo ejercen tanto que necesiten esa herramienta, y eso es totalmente respetable. Pero aquellos que tienen el interés de dibujar, sí les recomiendo vivamente que cuando puedan compren, y que si pueden comprar más de uno. De pronto uno sepia, de pronto uno para gris, o más de uno de carga negra, como en el caso mío. Yo pues tengo este y compré varias recargas precisamente porque lo estoy usando con mucha frecuencia. Entonces algunos fragmentos. Nunca estamos buscando solo delinear, ¿listo? Que se sienta que tenemos ese margen de maniobra. Yo gusto mucho esto que estoy agregando justo ahora. Tiene que ver más con gusto personal, o sea, con decisión personal de diseño. La representación abstracta de la roca como una serie de bandas inclinadas. Hay diferentes maneras de hacer esto. Recuerden que tenemos varias listas de referentes, incluyendo una que se publicó hace muy poco. Consúltenla por favor en la plataforma virtual. Pero en últimas, lo que sí les voy a recomendar siempre es nunca se pongan a dibujarle las grietas como si fuera un trueno a una roca, porque rara vez salen bien. Yo diría que casi todo el tiempo salen mal. Entonces fíjense, sin presionar la carga del brush pen, voy a empezar a añadir aquí planos de tinta, pero voy a dejar algunas reservas. Ustedes se pueden dar cuenta que a la derecha estoy dejando una pequeña curva de reserva.
y que junto con el bloque de sombra que estoy poniendo en el tronco, ya eso debería sugerir en qué posición pretendo que esté la luz, arriba a la derecha. Generalmente la luz que nos toca a nosotros está en una posición superior y casi siempre en una posición inclinada. O sea, es convencional. Convencional no es malo, convencional es familiar, es común. Y pues uno habla desde lo que uno conoce inicialmente. Si van a plantear esquemas de iluminación donde la luz esté en una posición atípica, por ejemplo, emergiendo de la línea de horizonte o que esté por debajo de la línea de horizonte, todo eso es válido, pero entiendan que la dificultad del ejercicio podría aumentar. Por ahora no voy a utilizar matices de grises, pero sí voy a mantener algo que hemos discutido mucho en clase y es el bloque de tinta, donde hay reservas blancas, donde hay algunos momentos que no son totalmente entintados, pero no son siluetas diferentes. Recordemos, porfa, que un principio de economía visual y de contundencia para las imágenes consiste en darle al ojo la menor cantidad posible de partículas que perseguir. Entonces vamos a tener mucho cuidado con eso. ¿Listo? Por ejemplo, acá voy a crear una inclinación como la proyección de la sombra, pero se va a fundir con la sombra de este bloque del mineral, como esta pequeña montaña. Entonces estoy jugando también con reservas en esos trazos inclinados que puse ahí, pero no voy a crear siluetas completamente separadas una de la otra. La idea del bloque de tinta es muy importante. Recuerden también que en lugar de usar tinta sólida como el bloque, porque a veces se puede salir de control, sobre todo cuando recién estamos empezando, ustedes pueden agregar muchas líneas, o bueno, relativamente muchas, una cantidad abundante de líneas, para generar una textura de clave baja, ¿sí? Una que sea el equivalente a un gris por ahí del 85, 90, 95%, ¿vale? Tengan cuidado con desparramar tinta encima del papel. ¿Listo? Entonces hasta ahí ese primer ejercicio. No, tal vez no alcancemos a resolver los cuatro, no es importante. Vamos a plantear entonces el segundo. Vamos a comenzar con los diferentes quiebres de este sólido que está aquí en este momento en el centro de la pantalla. Entonces no voy a hacer exactamente lo mismo. Además, pues yo soy un poco obsesivo con el dibujo de esos pequeños fragmentos escenográficos, sobre todo cuando son rocas y árboles. La razón no es solo como por gusto estético, es porque al diseño de formas a mí me llama mucho la atención y me parece muy interesante el diagnóstico que nos permite hacer de nuestro pensamiento de diseño, incluso de nuestra capacidad de inventiva y de imaginación, cuando planteamos un diseño interesante a nivel de forma, a nivel de estructura, a nivel de contrastes, para algo tan cotidiano y como tan accesorio y tan desechable como una roca, una nube o un árbol. O sea, algo como que generalmente consignamos ahí nuestras decisiones automáticas, no somos especialmente imaginativos cuando trabajamos eso. Entonces, por eso, cuando, por ejemplo, he dado clases de diseño de escenarios, yo siempre arranco por ahí, ni siquiera arranco por el diseño mismo del escenario, sino bases de composición y diseño de formas para elementos escenográficos secundarios. También me llama mucho la atención la idea de plantear identidad visual a través de esos elementos escenográficos. O sea, que una roca o una casa o incluso una nube, aunque de pronto ahí es un poco más difícil, nos puede hablar de un personaje o de los habitantes de un mundo. Pero bueno, pues yo pienso todo esto como un ilustrador. Esto de pronto, ese último apartado tal vez no sea tan inmediatamente relevante, pero es algo para por lo menos considerar como un tema posible a estudiar en clase. Entonces fíjense lo que estoy haciendo aquí. Estoy creando varios quiebres, estoy creando nuevamente quiebres oblicuos y estoy creando proyecciones oblicuas también, pero por acá estoy empezando a añadir también una curva. Nuevamente voy a añadir algunas proyecciones adicionales. Y vamos a hacer en esta ocasión una casa. Pero no va a ser una casa común y corriente, o sea, no va a ser la casa... Es una casa que tiene un techo a dos aguas, o sea, tiene un techo inclinado, pero puede tener muchos más elementos adicionales. No tiene que ser solamente como la decisión automática pues de un bloque rectangular, un techo triangular y ya. Hay muchas casas que son así por buenas razones, pero podemos complementar, enriquecer y proponer en ese diseño. Entonces, por ejemplo, puedo jugar con formas curvas. Puedo usar óvalos para la puerta, para ventanas, etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho me llama la atención crear aquí un módulo complementario. O sea, que del techo salga una proyección utilizando las líneas guía. En la práctica mi prisma o mi cubo se termina volviendo la representación abstracta de
la retícula de perspectiva que estoy usando. Pero de nuevo, si pueden llegar a entender esto, no se trata de adivinar, no se trata de comprensión espacial. Si solamente usando esta y esta línea son capaces de hacer este tipo de ejercicios, bien, pero si no, pues tengan la retícula y trabajen en papel pergamino o hagan la retícula y hagan sus bocetos encima, ¿listo? Entonces no se afanen por tratar de interpretarlos desde cero, pues, ¿listo? O sea, los míos no van a quedar perfectos, pero una cosa que a mí me llama mucho la atención de hacer estos ejercicios a mano alzada es que adquieren mucha personalidad, pero eso en últimas no es un plus para la clase para ustedes. O sea, es algo que a mí me llama mucho la atención, como el look and feel que puede tener un objeto cuando se diseña con ciertos niveles de irregularidad, pero no se preocupen si su ejercicio tiene una apariencia un poquito más técnica, si se ve un poco más estática, porque hasta ahora pues estamos empezando a comprender ese tema. ¿Listo? Entonces fíjense que tengo ahí el techo. De hecho, al techo le puedo ir creando algunos quiebres. Otra vez, pues yo estoy pensando esto como un ilustrador. También recuerden, ustedes pueden hacer ejercicios un poco más abstractos. No pueden ser solo cubos y prismas, pero tienen la posibilidad de hacer ejercicios que sean... no, es decir, no están haciendo caricaturas, ni están haciendo caricaturas de rocas, ni de casas, ni nada de eso. O sea, yo estoy dando aquí un ejemplo de lo que yo hago y lo que como yo pienso, pero o sea, ustedes son libres de elegir los temas que prefieran, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar de herramienta. Vamos a utilizar un rapidógrafo. Aquí tengo un Artline de Shinhanart 03. Y voy a resolver ni siquiera todos los contornos. Fíjense que yo no voy, otra vez, yo no voy a hacer una línea lenta, exageradamente lenta. No, yo voy a utilizar fragmentos de línea y voy a tratar de moverme con rapidez para establecer la generalidad de mi diseño. También porque quiero darle una apariencia aún más destartalada. ¿Sí? Entonces ustedes se pueden dar cuenta que no estoy creando un contorno unificado, sino que estoy utilizando pequeños fragmentos de línea. ¿Listo? Como espero que me estén entendiendo eso. Entonces, utilizando esos pequeños fragmentos, yo voy a tratar de darle esa apariencia mucho más específica, mucho menos genérica a esta casa. ¿Sí? Como de pronto una casa de otra época, ¿sí? Tal vez como 18esca, pero que también tenga un nivel de deterioro, ¿sí? Que tenga de pronto abolladuras, agujeros, que se sienta como malograda por el tiempo, de pronto abandonada incluso. O sea, ¿por qué? Porque estoy pensando en narración al mismo tiempo que estoy pensando en diseño. De nuevo, esto no es inmediatamente obligatorio que lo tengan presente en sus ejercicios, pero es importante que por lo menos lo consideremos. Hace parte de las temáticas que estamos explorando, hace parte de la razón de ser de una clase de bocetación. No es solamente saber dibujar, sino para qué. En este caso quiero contar una pequeña historia, ojalá lo logre, utilizando los elementos de diseño que hemos estado discutiendo en clase, principalmente diseño de formas. Entonces, de nuevo, yo no voy a dibujar hasta la última teja, no voy a dibujar hasta el último ladrillo donde haya ladrillos, ni la última tabla donde haya tablas. Yo voy a estar usando algún nivel de abstracción visual. Los fragmentos de línea hacen parte de esa mecánica. Es que por aquí haya como una ventanita, una ventana curva. Dibujar un óvalo proyectado en perspectiva es al principio un tanto complicado, ténganle paciencia. Recuerden que consiste en esencia en dibujar una X o en dibujar un rombo, y dentro de esa X o alrededor de esa X o dentro de ese rombo se dibuja el óvalo. Y es una mecánica que no sale perfecta y necesita practicarse mucho, pero pues es muy útil cuando ya estamos en estos temas. Fíjense, quiero que sobre todo los contornos exteriores, muchachos, describan ese carácter destemplado, destartalado de mi objeto. Y ahorita pues podemos utilizar otra herramienta para generar los bloques de sombra. ¿Listo? Entonces siempre fragmentos, siempre fragmentos. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir acá, utilicemos una partícula como quebrada, hecha de curvitas para sugerir que
que la casa está siendo como devorada por la vegetación. Entonces puede ser como que hay un nivel de textura abstracta que sugiera como ese, ¿cómo se dice? Como las enredaderas, pues. Y también podemos usar algunas líneas curvas que sugieran ya como algo un poco más específico, como raíces o algo así. Entonces siempre pienso en términos de fragmentos de línea, precisamente para tener la versatilidad de tomar esas decisiones. Vamos a hacer que la puerta tenga una forma más de ojiva y no de óvalo, o sea que la punta sea aguda, pero que después siga a una trayectoria curva. Proyectamos el marco de la puerta, pero entonces podemos decir que ya no esté la puerta, que dentro de la casa está emergiendo esa vegetación que da evidencia de un abandono. No quiero que vaya a parecer como un monstruo o algo así, entonces por eso voy a marcar aquí algunas ramitas, pero inmediatamente voy a establecer que esto es vegetación. Y pues no estoy siendo especialmente aventurado con el diseño de las hojitas, pero bueno, creo que ustedes me entienden. Entonces aquí tenemos una ventana, pero creo que la ventana está en una posición que se siente un tanto inadecuada, entonces vamos a... Uy, déjenme ajustar ahí la posición. Eso, vamos a mover un poquito esa ventana. Entonces, ahí tengo el óvalo. Proyectamos su marco interior. Y después puedo poner aquí un par de quiebres que sugieran una ventana rota. Y también algunos elementos en el borde que sugieran el diseño del marco de la ventana. Poco a poco va adquiriendo un sentido de diseño y de narración cada vez más completo. Y por cierto, es una buena idea que desde línea o incluso desde la estructura ya tengamos una idea de lo que pretendemos hacer, aún si vamos a tener esa posibilidad de como improvisar y hacer alteraciones en el diseño, pero pues que no, o sea, que si yo estoy empezando a hacer una casa destartalada, no termine haciendo una casa de western o algo así. O sea, que yo tenga alguna idea general de lo que pretendo hacer. Sobre todo a nivel de temática y concepto, no debería haber improvisación. Estamos en el minuto 27, esto yo creo que le podemos dar otros 5 a 8 minutos. Y con eso podemos terminar esta práctica de aquí. Lo importante es que me entiendan sobre todo, o sea, la perspectiva es importante, tiene que ser cabal. Prefiero que utilicen las retículas, como ya saben. Pero la idea es que no sean unos ejercicios técnicos estériles, ¿listo? Sino que haya una justificación. En últimas, esa es la razón de ser, debería ser la razón de ser de un tema tan complejo y a veces tan ingrato como la perspectiva. ¿A qué nos ayuda? Pues a representar mejor esa ilusión del espacio. ¿Y para qué hacer eso? En el caso de la política y el espíritu que yo trato de imponer en mis clases, para ser mejores narradores visuales. Entonces aquí algunos travesaños de madera, algunos marcos, y ya podemos empezar un proceso de entintado. ¿Listo? Entonces cambiemos a tinta china. Oh, no, bueno, yo tengo aquí tengo el marcador. Entonces permítanme poner una hojita de reserva, ya que estoy trabajando en una bitácora de papel bond, la que tenía de Durex la terminamos la clase pasada. Entonces tengo aquí mi Sharpie, pero el papel bond lo recibe bien, pero no quiero dañar 2 o 3 hojas que están en buen estado por debajo de esta. Entonces por eso pongo una hojita de Durex justo detrás de mi diseño. Entonces planteemos aquí también la existencia de tal vez de más texturas a través del Sharpie. Entonces voy a utilizar iluminación en la misma posición, o sea, solo por si acaso. Si lo necesitan para recordarse, el óvalo con una flecha y que eso sea la representación de la sombra. Y pues, ¿qué me va a permitir el Sharpie? Me va a permitir un trabajo de trazo más, ¿cómo decirlo? O sea, voy a tener más libertad. Yo ni siquiera voy a decir que me deja hacer mejor las líneas, porque eso claramente no es cierto. O sea, el brush pen y la tinta china me permiten utilizar también entramados para hacer texturas orgánicas e inorgánicas, pero el Sharpie pues me va a permitir un máximo nivel de control. ¿A costa de qué? De velocidad y de no tener tanta amplitud en los posibles calibres de línea. Entonces, siempre quiero que evitemos una cosa y es algo que yo señalé en la última entrega.
cuando alguien dice, mire, aquí hice un sombreado, entonces como que ponen unos pelos o ponen unas formas y lo dejan así y ya, uno dice, no, esto, aquí justo donde está mi Sharpie, así como justo acá donde estaba hace un momento, eso hace parte de las formas internas de la forma general que ustedes están diseñando y son muy importantes. Y el hecho de que estemos usando marcador no precluye ni nos exime de la responsabilidad de buscar pocas siluetas y siluetas que tengan un alto nivel de abstracción, pero que sean muy legibles también. Entonces, ese principio de pocas siluetas, pocas formas, pocas partículas que persiga el ojo, yo lo voy a mantener aquí también. ¿Eso qué significa en la práctica? Que voy a rellenar bloques de estas tejas, pero que esos bloques no pretendo que se lean de manera individual, sino que se lean como una abstracción de un tejado en sombra. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que yo estoy buscando es dejar una reserva blanca en esa gran silueta que sugiera la presencia de las tejas que el contorno exterior también está revelando. ¿Listo? O sea, yo entiendo que ese tema de unificar en un bloque de sombra es complejo, pero eviten el error de poner como una manchita de sombra en cada teja o en cada hoja, en cada módulo que se pueda distinguir de su diseño. Fíjense que aquí estamos manteniendo todavía el principio de economía visual y eso es muy importante. En este techo no voy a poner eso, pero lo que sí voy a poner es la idea de una proyección de sombra inclinada que parcialmente oculta ese techo y también que el techo tiene una proyección de sombra porque tiene un volumen un poquito más ancho que el bloque principal de esta ventanita. Entonces voy a hacer algo similar, pero en una dirección diferente. Entonces fíjense que ya desde acá ustedes pueden notar, aun cuando estoy cubriendo de una manera como tan enfática este segmento de la casa, pero ya se pueden dar cuenta que estos trazos son más extensos que lo que está pasando en esta parte del techo. Y eso también, no solamente por extensión, sino por cambio de dirección, tiene que ayudarme a representar mejor la idea de que hay un volumen que tiene texturas diferentes, tiene cambios de dirección, tiene grosores distintos. ¿Listo? Y fíjense lo que estoy haciendo con la vegetación. Estoy dejando un sombreado parcial, pero también estoy tratando de integrarlo a esos bloques de sombra o a ese bloque de sombra. Esto en últimas termina siendo una sola silueta. Y aquí hay otra y aquí hay una pequeña. De nuevo, principio de economía. ¿Cuántas siluetas debería haber? La menor cantidad posible. O sea, ¿cuántas son esas? Pues no hay un número predeterminado. Yo no les puedo decir utilicen una sola silueta. Pero la idea siempre es emparejen y unifiquen lo más posible. ¿Listo? Y sobre todo que el dibujo tenga una apariencia unificada. De nuevo, miren, aquí tenemos unas partículas que sugieren vegetación. Tal vez no son las más sofisticadas, pero aquí en el contorno exterior puedo describir de manera mucho más concreta qué está pasando con esas enredaderas, con esa vegetación, ¿listo? Entonces que este contorno exterior eh, se alimente también de este bloque que se siente más como un parche de textura, pero que no tengamos una infinidad de siluetas que se sientan como diferenciadas, ¿listo? Aún uno no necesita tener entrenamiento de artes visuales para percibir que hay algo en el dibujo como que no es tan contundente, ¿listo? La economía visual bien manejada, con buenas formas, con una perspectiva correcta, además es muy contundente, se vuelve algo que cautiva la vista, cuando no pasa como que genera cierto nivel de rechazo. Vamos a jugar aquí con algunos trazos inclinados que nos ayuden a sugerir la idea de la rugosidad del suelo, no necesariamente que es como roca o que son tablas, no, solo estamos hablando como de un tercer cambio o un cuarto cambio. Tenemos tejas, tenemos madera, tenemos vegetación y por acá tenemos el espacio como árido, no muy suave, donde está ubicada la casita. Y eso puede ser suficiente. Ahora pues vamos a concentrar algo más de atención aquí para que esta vegetación que está rompiendo la casa tenga un mejor nivel de acabado, que la lectura sea mucho más tranquila, porque pues este en la práctica sería el punto focal del dibujo.
Entonces vamos a complementar un poco más el diseño de esas como enredaderas. Procurar de nuevo algo de paciencia, ¿vale? Yo soy alguien muy acelerado y trato de dibujar rápido, pero en últimas también estoy tratando de ponderar las decisiones que estoy tomando acá. Mi actitud jamás es, hice una maquetica en lápiz, ahora la voy a rellenar. Vamos a agregar algunos detalles de sombra adicional, pero no líneas completas. ¿Listo? Y creo que por aquí ya podría estar nuestro boceto. Voy a tomar otra vez el rapidógrafo calibre 03 y voy a complementar en algunas partes. Por ejemplo, en este segmento del techo, quiero sugerir que aquí hay unas tablitas. Entonces prefiero no hacer esto con el Sharpie porque pues quiero que sean unas líneas delicadas. También aquí me gustaría representar que hay unas tejas y que esas tejas están remachadas. Lo mismo, hay algunos momentos aquí del tejado donde me gustaría hacer eso. Mostrar como pernos, como de pronto puntillas grandes, o sea, como que la casa tiene una construcción no muy sofisticada de por sí, o de pronto como muy remendada, remachada, como algo que se hace de manera un poco improvisada, que no tenga una apariencia demasiado industrial. Y miren, estos son detalles menores, pero contribuyen a la lectura de lo que yo quiero sugerir en materiales. Una cosa más, que también es bueno hacerla con el rapidógrafo. Yo aquí sugiero con 1, 2, 3, 4 bandas verticales que hay una materialidad distinta respecto a qué, al tejado. Ahora vamos a reforzarla, no con unas líneas gruesas, rígidas, sino con unos trazos muy sencillos. Y esos trazos solo van a hacer eso. Yo no me voy a poner a dibujar la textura de la madera. De hecho, es una mala idea en general, muchachos, en bocetos de prototipos, ponerse a dibujar texturas concretas de materiales. Me parece que no contribuyen mucho a un boceto. O sea, el hecho de que aquí haya una sugerencia de que lo que sea que sea este material, también es este material y no este, porque su segmentación se asemeja a izquierda y derecha, pero en la parte inferior, ya es más que suficiente. Estamos buscando siempre el tema de abstracción visual, que está ligado a economía visual, que está ligado al tema de impacto visual y el diseño de prototipos a través de bocetos. Entonces, la especificidad del realismo no nos sirve, pero si yo me pongo aquí a hacer la textura de madera, pues el diseño se va a ver como muy abigarrado y voy a perder la clave alta y todo se va a volver como como un masacote pues de sombras, y esa no es la idea. Ponemos algo de sombrita en la ventana rota y creo que tal vez algunos detalles adicionales como algunas hojitas, algunas líneas extra. Y aunque pues bueno, yo no soy la persona más experimental, de hecho yo no digo, jamás diría que mi dibujo es experimental. Ustedes se pueden dar cuenta que estamos combinando brush pen, portaminas, rapidógrafo y marcador. Entonces, en el momento en que ustedes quieran decir clave media la voy a hacer en grises con un portaminas o lápiz 2B y el resto lo voy a hacer en tinta china, eso es válido. El asunto es, pues, como yo trato de pensar mucho en la eficiencia de los bocetos, no me interesa como la experimentación de materiales. No significa que eso está prohibido en clase. Ustedes tienen que buscar aquello que les genere más comodidad para lograr las metas que tenemos propuestas, ¿listo? Entonces, digamos en mi caso, miren, justo aquí que necesitaba otro gris, entonces lo hago con el rapidógrafo. Pero si lo quieren hacer con tinta diluida, si quieren usar marcadores grises, ya saben que no es obligatorio tenerlos, pero el que los tenga, el que los quiera conseguir, el que quiera hacer grises desde lápiz, desde rapidógrafo con calibres bajos, o sea, todo eso son opciones dentro de las mecánicas de clase y son perfectamente válidas. Vamos a dar por terminado este video en el minuto 38. Pues hay otros 2 cubitos, de pronto los puedo resolver de aquí a la próxima clase y se los envío por el correo, pero les voy a mandar también esto bien digitalizado, aunque aquí lo pueden ver igual en alta resolución. Ya saben, paciencia, jueguen. Yo sé que pues, de pronto por los requisitos de la clase no es como tan sensato decir eso, pero la idea es que no lo vean como un ejercicio cargante, sino que en la medida de sus posibilidades lo vean como un ejercicio ameno de exploración creativa, pues, pero ya me dirán en clase cómo se entienden con esos ejercicios de perspectiva lineal, de puntos de fuga y perspectiva isométrica. Y ya saben, mano alzada si quieren, pero la retícula está ahí en el momento que quieran para imponer la disciplina de la buena orientación de las formas. En últimas, hay un momento en el que uno pasa a mano alzada, así que pues no tienen que hacer que sus estructuras básicas sean también a mano alzada si no quieren, ¿vale? Estoy muy atento a cualquier sugerencia, comentario o pregunta que tengan por el correo electrónico. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en clase.